También los días miércoles están todos invitados para conectarse a seguir meditando acerca de la Santa Cena. Están muy buenos los estudios, han sido de bendición, ¿verdad? Y el viernes a las 10 de la mañana con su servidor estaremos siempre meditando acerca de la confesión de fe bautista de 1689, el capítulo 8 de Cristo el Mediador. Amén. Esta tarde, hermanos, vamos a estar meditando en el capítulo 10 del libro que estamos utilizando los días sábados, Las Grandes Doctrinas de la Biblia, del hermano R.C. Sproul. Hoy me tocó a mí, estoy cubriendo al pastor Valladares. Es el capítulo 10, la incomprensibilidad de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por todo lo bueno que eres. Háblanos, Padre, en este día, Señor. Abre nuestro corazón, Señor bendito. Y, Señor bendito, vela por tu pueblo, Señor, los que estamos aquí presentes y aquellos que están en línea también. La gloria es para ti. En el nombre de Jesús oramos. Vamos a comenzar leyendo. Yo voy a leerlo todo si quiere para que puedan escuchar mejor. Y usted me acompaña, tiene ahí su estudio, la copia. Durante un seminario en los Estados Unidos, un estudiante le preguntó al teólogo suizo Karl Barth: Dr. Barth, ¿cuál ha sido lo más profundo que usted ha aprendido en su estudio de la teología? El teólogo le contestó, teólogo Barth, pensó por un momento y luego contestó: Cristo me ama, bien lo sé, en la Biblia dice así. Los estudiantes se rieron de su respuesta tan simplista, pero su sonrisa se tornó algo nerviosa cuando pronto advirtieron que Barth lo había dicho muy en serio. Barth dio una respuesta sencilla a una pregunta muy profunda. Al hacerlo, estaba llamando la atención a por lo menos dos nociones fundamentalmente importantes. La primera es la más sencilla de las verdades cristianas, reside una profundidad que puede ocupar las mentes de las personas más brillantes durante toda su vida. Y el punto número 2 es que aún dentro de la sofisticación teológica más académica, nunca nos podremos elevar más allá del entendimiento de un niño para comprender las profundidades misteriosas y las riquezas del carácter de Dios. Hasta ahí vamos a leer por el momento, ¿ok? Capítulo 10, la incomprensibilidad de Dios. Primera de Corintios 2:11. Si tienen sus Biblias, búsquenlo. Primera de Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, qué insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Son dos preguntas que, hermanos, nos tienen que poner a pensar, ¿verdad? ¿Quién puede aconsejar a Dios? ¿A quién Dios se le puede arrimar para pedirle un consejo o para ayudarlo a pensar una solución de un problema? ¿Verdad que no? Mire lo que dice la primera línea de la confesión belga de fe. Todos creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un solo ser, simple, no se olviden esa palabra, que hay un solo ser, simple y espiritual al que llamamos Dios, y que Él es eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente rebosante de todo bien. Ese es Dios. Y la confesión de fe viene y dice en las primeras palabras, ¿cómo comienza, verdad? Todos creemos en el corazón y confesamos que ese Dios es un ser simple. Ahora, ¿qué significa que Dios es simple? Significa que Dios es indivisible y no está compuesto por partes o atributos separables. Dios no es una suma de características, sino que es una unidad perfecta donde cada atributo es una expresión de su esencia divina. ¿Ok? Dios es simple, nosotros somos seres compuestos. Ahora, Dios es unidad y no es composición.
Dios no está formado, y pongan mucha atención, hermano. Dios no está formado de diferentes partes o elementos que se combinan para crearlo. Dios es una unidad indivisible. Nosotros somos seres compuestos. Nosotros estamos creados y somos lo que somos por cada una de las experiencias que pasamos. Cosas buenas, cosas malas, las relaciones interpersonales, relaciones emocionales, todo viene a forjar quiénes somos nosotros. Dios no es así. Dios es simple, Dios es Dios. Él no viene a ser compuesto, no. Dios es una unidad perfecta y cada atributo de Él es una expresión de quién es Él, de su carácter. Ahora, Dios está exento de accidentes. Accidente, ¿qué sucede cuando viene un vehículo y choca contra algo? Se deshace. Y para que vuelva a ser uno, tienen que volverlo a poner. Usted y yo somos compuestos de accidentes. Experiencias negativas, experiencias positivas. Vienen a forjar nuestro carácter. Dios no está compuesto, Él es exento. Él no puede cambiar. A Él no le afectan las causas. Él no tiene experiencias que lo ayudan a ser Dios o que le dan una oportunidad de cambiar o crecer. Nosotros aprendemos y vemos la Biblia como Dios permite muchas cosas negativas, el dolor, aún las traiciones. ¿Para qué? Para forjarnos, para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a crecer, para crecer en fe. Dios no necesita eso. Dios está exento de esos accidentes. Él es quien es. Él nunca va a cambiar. Él no depende de experiencias. Él no necesita nada. La aceidad de Dios. Él es self-sufficient. Él es suficiente en sí mismo. Autosuficiente. Muchas gracias. Ahora, por eso, ¿qué es la simplicidad de Dios? No quiere decir que Dios sea fácil de entender o sencillo. Una vez más, la simplicidad, que Dios es simple, no quiere decir que Dios sea fácil de entender o sencillo. No, más bien es la cualidad única de Dios que lo separa de las criaturas compuestas, que si tienen partes o atributos, que en sí tienen partes y atributos separables. Por ejemplo, yo tengo que aprender a ser bueno, a no mentir. Dios no necesita aprender porque Él en su carácter, Él es santo, Él es puro y Él siempre ha sido así y Él nunca va a cambiar. En cambio, yo tengo que ser corregido, yo tengo que ser instruido a hacer las cosas buenas. Especialmente nosotros, por la naturaleza caída, ¿qué hacemos? Siempre hacemos lo opuesto, hacemos cosas malas. Dios no necesita eso. Ahora, la simplicidad de Dios es una doctrina, hermano, muy importante de la fe. Porque habla de su fidelidad, no cambia. Su justicia no cambia. Su amor no cambia. Su ira no cambia. Él es perfecto en todo lo que hace porque ese es su carácter. En cambio, comparado a su creación, a seres compuestos como nosotros, yo necesito aprender a qué? A hacer buenas cosas. A ser leal. A dejar de ser orgulloso. Dios no padece de nada de eso. Así que la simplicidad de Dios, hermano, es una doctrina muy importante porque de ahí viene la seguridad de la salvación. Hay gente que piensa que Dios es un ser enojado, que está así, pendiente, si hace algo, ya te quita la salvación, ya se enojó. Dios no es así. Él no viene ¿cómo se dice? A castigarte o no viene a hacer algo por tu actuación. No lo hace. Él no es así. Él es simple. Él siempre es santo. Él es bueno. Su ira es santa. Es inmutable. Es inmutable en toda su forma de ser porque Él es inmutable en sí. Entonces, esta doctrina es muy importante para la fe, para la iglesia, para usted y para mí. Porque nos ayuda a entender que la naturaleza de Dios, en su naturaleza, Él, en quién es Él, es el trascendente. Él va sobre todas las cosas. En cambio, nosotros no somos trascendentes. Estamos bien, nos dan una mala noticia y ¡ay! Me caigo. Somos fluctuantes. Dios no.
Y Él es trascendente, Él está sobre todo lo que puede pasar. Nosotros tenemos miedo siempre de ¿qué? Perder el control de las cosas. Nosotros queremos tener siempre el control de las cosas y cuando las perdemos, ¿qué sucede? Nos desesperamos. Andamos, ni dormir puedo. Mañana es que esto viene y no sabemos y queremos tratar y estamos haciendo una llamada para ver si alguien nos ayuda. Dios no sufre de eso, hermano. Ahora, cuando nosotros entendemos eso, lo va a separar de una manera, ¿de quién? De sus criaturas. Tenemos que empezar nosotros a ver a Dios a como es Él. Él es santo, perfecto, inmutable en toda su manera de ser. ¿Por qué? ¿Qué sucede ahora en la iglesia? La iglesia ha creado a un Dios a imagen y semejanza. El Dios del karma. Recibe, da y recibe. Del hombre, a imagen y semejanza de nosotros. Si yo me porto bien, Él me tiene que dar. Si yo doy más, Él me tiene que dar 10 veces más. Y no, Dios no es así. Nosotros no podemos, cuando nosotros bajamos a Dios a nuestro nivel, ¿qué es lo primero que vamos a tratar de hacer? Manipularlo. Sí, manipularlo, darle coima, que yo te prometo, que yo te pido este milagro, pero tú haces esto. Te prometo que si tú condicionaras a Dios, ¿quiénes somos nosotros? Ahora viene este hombre, en los dos párrafos que leímos, en el párrafo, que leímos, dice, Cristo me ama, bien lo sé, en la Biblia dice así. Esa es una canción de la escuela dominical de niños. Jesus loves me, yes I know, because the Bible tells me so. Y esa fue la respuesta para una pregunta teológica bien profunda. ¿Qué es lo más profundo, doctor Barr, que usted ha encontrado? ¿Qué es lo más profundo que nosotros cuando nos ponemos a pensar de Dios, qué es lo más profundo que hemos encontrado nosotros en Dios? ¿Cómo creó la galaxia? ¿Cuántos, el ADN de nosotros, cuántas moléculas? No, ¿verdad? Y este hombre, aquí la respuesta es sencilla. Cristo me ama. ¿Y cómo sé que me ama? Porque la Biblia así me dice. Hagámonos esa pregunta, ¿por qué no ama a Jesús? A ver, ¿qué piensa usted? ¿Qué lo hace a usted? ¿Qué hace a la iglesia? Que Dios, ¿qué tiene la iglesia que Dios nos pueda amar? Sinceramente, ¿qué tiene usted? Y también le hago la pregunta aquí a los hermanos. ¿Qué tiene usted? ¿O qué cualidad especial tiene usted para que Dios lo ame? Sinceramente, hermano. Es lo opuesto, ¿verdad? Tenemos más cualidades ofensivas, negativas en contra de Él para que Dios no nos ame. Y la pregunta es, ¿por qué Dios me amó al punto de enviar a Jesucristo? Es incomprensible eso. Es incomprensible, ¿verdad? Ahora viene el segundo párrafo. Dice que esa respuesta sencilla a una pregunta muy profunda, dice. Es una respuesta sencilla, que no tenemos que ser grandes teólogos. El evangelio es simple, en esencia. Nosotros somos, y estos falsos maestros que quieren, como los gnósticos, darte a creer que tú tienes que ser un elevado o tener un conocimiento bien grande y conocer todos los misterios. ¿Para qué? Para poder entender a Dios. Nosotros nunca vamos a llegar a entender a Dios. Nunca el ser humano va a poder entender a Dios. Lo único que podemos entender nosotros, o mejor dicho, reflexionar es por qué nos entregó a su Hijo por nosotros. Ahora, todo esto, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando llega a una pregunta. Que conocer a Dios es el centro, o mejor dicho, es el contenido exclusivo de la teología. ¿Qué es la teología? La teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios. No es que nosotros ponemos a Dios en un ensayo y empezamos a investigar como los investigadores científicos hacen con algo, ¿verdad? Que está compuesto. No.
lo que la teología hace es ver la naturaleza de Dios. Y cómo la teología mira la naturaleza de Dios o cómo tratamos de entender por medio de sus obras, basadas en su carácter. Cristo me ama, bien lo sé. ¿Qué fue lo que movió? Y empezamos nosotros a ver que toda la Biblia habla de un plan de redención. No fue algo por el azar, no fue que Dios se equivocó y quiso enmendar esa equivocación, no. La teología, entonces, ¿para qué nos sirve? Para que nosotros estudiar la naturaleza de Dios y sus atributos, cómo Él acciona, cómo Él actúa. Así como, porque mire, cuando lo conocemos a Él, ¿qué es lo primero que vamos a entender? ¿Quiénes somos nosotros? Inmediatamente, hermano. Cuando empiezo yo a ver a Dios en su majestad, con lo poco que puedo yo ver, ni siquiera rasco la superficie, ¿qué es lo primero que veo? ¡Wow! Él es trascendental y yo no soy nada. Yo no soy nada. Entonces la teología es la disciplina que estudia la naturaleza de Dios y sus atributos, así como del conocimiento que tiene el ser humano sobre quién es Él. Es importante, una vez más, cuando nosotros entendamos esta doctrina de que Dios es simple, por medio de un estudio honesto, teología, utilizando todos los medios, me voy a dar cuenta de algo, que Él me ama, o mejor dicho, como dice la Biblia, que aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no sufre esos accidentes que está cambiando como neurótico, bipolar, que si yo me porto mal, Él, no, nada, Él permanece. ¿Me explico? Sí. Mire cómo va todo de la mano. ¿Cómo va todo de la mano? En cambio yo estamos bien y es algo. Imagínense, hermano, cuando yo veo a Dios, de los que estamos aquí, ¿quiénes le hemos fallado a Dios? Todos. De los que están en línea, ¿quiénes le han fallado a Dios? También. Pero Él permanece fiel. Ahora, en las relaciones interpersonales entre nosotros, podemos ser buenos amigos, podemos ser cuates, amigazos, y es cosa que suceda algo para que se rompa algo. ¿Sí o no? Sí. Se pierde la confianza. Se pierde la confianza. ¿Yeah? Porque nosotros somos formados por los accidentes, por las situaciones que vienen y cambian en el momento que sucede, como un accidente de automóvil, el bumper de tu vehículo se deshace y ponerlo para atrás es muy difícil. En cambio Dios, a Él no lo hace cambiar nada. Entonces la teología lo que hace, Él estudia la naturaleza de Dios. Dios es santo, paciente, perfecto, justo, bueno, amor. Él es enojado también, tiene ira, pero todo es basado en su carácter que es santo. Ahora, la palabra teología es de origen griego, teos, que significa Dios, y logos, que significa o expresa estudio o razonamiento. Dios, hermano, lo hizo con un cerebro para pensar. Por eso nosotros cuando vayamos a la iglesia, no seamos como dice Cash Luna, que vamos a la iglesia con la cartera o con la chequera. No, cuando vayamos a la iglesia, vayamos con el cerebro dispuesto a recibir. ¿Ok? Porque Él quiere que nosotros le conozcamos a Él por medio del culto racional. Hay gente que creen que la fe es creer las locuras y las malas enseñanzas basadas en una teología pésima de quién es Dios, y ahí es donde empiezan a desviarse y a salir doctrinas que son contrarias a lo que la palabra que Dios ha revelado para que usted y yo, su pueblo, lo conozcamos a Él. En consecuencia, la teología significa el estudio de Dios y los hechos relacionados a Él. Porque como yo no puedo estudiar a Dios, porque Él es infinitamente trascendental, pero eso sí, yo puedo ver el carácter de Dios por medio de su amor,
por medio de su paciencia. Y no solo eso, lo puedo ver, sino que lo que yo experimento, lo que nosotros experimentamos. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice el otro párrafo? Juan Calvino utilizó otra analogía. Dijo que Dios no habla como si estuviera balbuceando. Dios nos habla como si estuviera balbuceando. ¿Cómo le habla a usted a un bebé de meses? A ver, mi amorcito, mi gordito, agu, baba, gu. ¿Me explico? ¿Cómo será Dios de tan bueno? ¿Cuál es la palabra, hermana Santiago? Condescendiente, que Él se baja a nuestro nivel, utilizando palabras de un idioma que Él hizo para que pudiéramos nosotros comunicarnos. Hay que usar el cerebro. Dios no habla, Dios habla, y Él habla no de una manera que no podamos entender, sino que nos habla, se baja Él a un nivel que nosotros podamos entender. Cristo me ama. Cristo me ama, ok. ¿Cómo yo veo que Cristo me amó? ¿Me trajo flores? ¿Me mandó una cartita? ¿O me dedicó una canción al radio? No. ¿Cómo sabemos que Cristo me ama? No, ¿cómo sabemos que Cristo me ama? ¿Cómo muestra Cristo que me ama? Que nos perdonó. Sí, pero antes de todo eso hubo un comienzo. Y eso fue cuando Él dijo, en la eternidad pasada, dijo Él, yo voy a ir. Desde ahí comenzó. Desde ahí podemos ver nosotros. Ahora, Cristo me ama, Él vino cuando no existía nada. Cuando no había nada, hermanos. A mí me encanta repetir esto, cuando no había tiempo, espacio ni materia. Cuando no existía ni la oscuridad, no existía nada. Ya Dios, ya Cristo, ya estaba Él como el cordero inmolado antes de la creación del mundo. Él ya estaba preparado ¿para qué? Para mostrar su amor ¿a dónde? En una cruz. Ahora, ¿quién envió al Padre? ¿Quién envió al Hijo? El Padre. ¿Y por qué? Porque también nos amó. No necesitamos nosotros entender tantas cosas. Lo único que yo necesito entender cuando yo veo esto es, el Padre me amó, el Hijo se entregó porque me amó, y el Espíritu Santo aplica la obra del Hijo porque también me amó. Y ahora cuando yo veo todo eso, ¿qué es lo primero que viene a nuestro corazón? Yo necesito que alguien me ame. Yo necesito que alguien me ame. ¿Se han puesto a pensar en eso, hermano? ¿En serio? Sí. Yo necesitaba que alguien me amara al punto de dar su vida. Yo no sé, yo me he puesto a pensar mucho en esto siempre. Ahora, dice Calvino en el tercer párrafo, Dios no habla como si estuviera balbuceando. Dice Dios, Él se rebaja, se humilla a sí mismo, hermano, a hablarnos utilizando el lenguaje que Él creó para que no hubiera confusión. ¿Cómo que dice John Piper? Ahí me gusta. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Sí, lee la Biblia. En voz alta. ¿Quieres Dios que te hable a voz alta? Lee la Biblia en voz alta. Yo no necesito de nada ni de nadie, ni una organización, de ningún hombre. Dios, por medio de esta palabra, de este libro, no bajó del cielo, ¿verdad? No cayó así entero. ¿Cuánto tiempo tomó este libro por ser escrito? 1500 años. Mire bien, si eso no es una muestra de amor, ¿cuántos fueron los escritores? 40 escritores. Habían diferentes personas y todas sí fueron inspiradas ¿por quién? Por el mismo Dios. Eso no es amor, hermano. No está hablando Dios rebajándose, hablando a través de hombres pescadores, reyes, sacerdotes.
No está hablando Él al nivel de nosotros para que comprendamos. ¿Ah? De la misma manera que los padres le hablan a sus hijos recién nacidos imitando el balbuceo. Esto, ¿verdad? A mí me pone a pensar mucho esto, hermano. De verdad que es como que te cae un balde de agua helada y te hace pensar, ¿quién soy yo? Se ve el orgullo. Todo debe quedar atrás, hermano, en ese momento. Nosotros no somos ni siquiera, mire, hermano, una micropartícula. El mundo en sí, comparándose a todo el universo, es como un polvo solamente, una partícula, ¿verdad? ¿Se imagina cómo nosotros somos en todo el ámbito de la creación? No somos nada. Pero dice que aquí que Dios me amó. Ahora, nadie puede conocer a Dios plenamente. Nadie puede conocer a Dios en su totalidad. Amén. Amén. Por eso a mí me molesta, sinceramente me ofende cuando hay gente que dice, yo hablo con Dios. Y Dios me preguntó. Y Dios me dijo y me pidió consejo. Y lo hemos escuchado en la televisión. Y Dios es mi amigo. No, hermano, Él es un ser trascendiente. Dejemos de decirle Diosito, papito. Dejamos eso, hermano. Dios es Dios. Él merece todo el respeto. Así, sí, en serio. Quitemos esa forma de pensar y ese vocabulario, el colochón. Quitemos el rubio de Galilea. Quitémonos eso, hermano. Eso ofende a la persona de Dios. Nadie, no, pero lo bueno es que estamos aquí, hermanos, para entender. Ven, hermano, y no se ofenda. Mejor nos reímos para no llorar, ¿ok? Nadie puede conocer plenamente a Dios en su totalidad. Así que para que nosotros entendamos este misterio, ¿qué se tiene que volver el misterio? Se tiene que volver la fuerza vital, como decir, lo que nos mueve a reflexionar utilizando la teología. Yo no puedo comprenderlo a Dios en su totalidad. Amén, de eso sí estoy claro. Pero eso sí, a mí Dios no me está diciendo, si no me comprendes, entonces ahí quédate, no. Tú anhelas conocerme. La Biblia dice, las cosas secretas que son de Dios y otras son ¿para quién? Para la iglesia, nosotros. Por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Cómo yo debo de ver a Dios? El hermano Sugel Michelén, yo le puse la prédica, ojalá que la escuchen, cuando se acercó aquel joven rico y que le dijo, Señor, yo he cumplido toda la ley. Dice que cuando le dijo, vende todo, dalo a los pobres, dice que le mencionó el hermano, y nunca había visto esto, gloria a Dios por los hermanos así que nos enseñan. El primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y el último, la ley completa, solo se la dijo en una sola frase, el Señor Jesucristo. Ve y vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Él no podía ni amar a Dios, ni pudo amar a sus prójimos en vender todo y darlo a los pobres. Y dice que lo había cumplido todo lo que Lo había cumplido, entre comillas, supuestamente él, porque él había bajado a Dios, ¿a qué? A una lista. Hoy no dije nada malo, pero lo pensé, pero eso no califica aquí, ¿verdad? Hoy no maté a nadie, pero eso sí, y estuve chismeando, y en mi mente odio, y en mi corazón hay odio para el otro. Entonces, superficialmente estoy bien, pero cuando ya Dios, Jesucristo, le dijo, le puso sobre la mesa, tienes que amar a Dios como, obedeciéndome, y amar a tu prójimo, dando todo lo que te da seguridad, ¿qué dijo aquel muchacho? Se fue triste porque dice que él tenía mucho. la pretensión que él Las pretensiones. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Él llegó y el Señor y dice que el Señor lo amó, dice que tuvo el Señor compasión.
Hay una parte ahí que dice, cuando le dijo eso, anda, dice, Cristo lo amó. Lo amó, sí. Así Y como así nos ama a se fue, nosotros, hermano. Se fue así. Se entristeció, pues, El joven, el joven, Sí. él dice que lo amó. sí. Así como nos ama a nosotros. O sea, pero le estaba diciendo la verdad. Pues. Pero mira, imagínate siendo Cristo, cómo lo Amén. pensaba. Amén. Por eso nosotros, hermano, que deseamos conocer a Dios, ese deseo de conocer a Dios se tiene que volver la fuerza vital, lo que nos empuja a ¿qué? A reflexionar teológicamente, viendo las características de Dios que muestra la palabra. Ya que Dios es todo y todo comienza en ¿quién? En Dios. Dios es todo y todo tiene un comienzo. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Con la gallina. No, Dios. Hey, no, es que Dios creó la gallina y el huevo justo. ¿Me explico? Y Dios es primero. Dios es todo y todo comienza en Dios. ¿Ok? Y aún eso, hermano, es incomprensible en sí mismo. ¿Por qué? Entendemos que ¿quién vino primero, el huevo o la gallina? No, vino Dios. Pero si nos ponemos a meditar de necio, ¿pero quién fue primero? ¿La gallina? ¿A quién hizo Dios primero? ¿Al huevo o a la gallina? ¿Me explico? Es incomprensible. La gallina, creo. Ahora, pero ¿y si Dios hizo primero el huevo? No sabemos. No, porque eso los animales. Ahora, sí, como seres finitos nosotros. Vamos a quedar en chipuzo de huevo. Mire, hermano. O como dijéramos que ¿quién fueron primero? Adán y Eva o Caín y Abel. Pero ahora ya volvamos al estudio, no salgamos del ritmo. Ahora hagámonos una pregunta a nosotros mismos. ¿Cómo seres finitos osamos o pretendemos conocer y hablar de aquel que es infinito e incomprensible? Porque si Dios es tan apartado, incomprensible, ¿cómo yo me atrevo de compartir con alguien acerca de ese Dios? Y el hermano aquí lo va a decir más adelante, pero yo me estoy adelantando, ¿ok? Entendamos, hermanos, que entre Dios y nosotros, y aquí este es el problema que nosotros tenemos que caracterizar, hermano, y usted ponga mucha atención. Tenemos que entender algo. Entre Dios y nosotros no existe ningún parentesco o comunión, hermano. No somos cuates, no somos amiguitos, no. Él es Dios, Él es mi creador. Y si ahora yo soy su hijo, ¿es por medio de quién? De Jesucristo. Dejemos de ser irrespetuosos. Diosito, Él conoce mi corazón. Aquí habla la niña, el niño de tus ojos, no sé cómo le quieras. Ok, entonces, hermano, La niña. la niña, no existe ningún parentesco o comunión que nosotros podamos usar como base para nombrarlo o para nombrar su veracidad, quién es Él. Así que, hermanos, tengamos en cuenta, ¿ok? Cuando nosotros usamos esa palabra que decimos Padre, Dios, Señor, esos no son nombres reales de Él. ¿Sabe? Padre, Dios, Señor. Esos no son el nombre de Él. Lo único que hace son apelativos derivados a lo que yo he experimentado acerca de Él. Él no es mi papá. Él es Padre porque yo he experimentado su bondad a través de ¿quién? Del unigénito Hijo, y ahora yo soy adoptado y soy hijo de Él. Son apelativos. Son palabras que yo uso en el lenguaje corto que tenemos nosotros, los seres humanos, derivados de ¿qué? De la bondad que nosotros hemos experimentado personalmente de Él. Esa bondad que hemos experimentado de su ilimitado poder en nuestra limitada vida. ¿Ok?
Dios es poderoso, hermano. Él, como hemos dicho siempre, Dios hizo todo de la nada. Y ese Dios que creó toda la nada, los planetas, el universo, el agua, todo, me amó. A esta persona limitada físicamente, mentalmente, todo lo que te quiera, lo tenemos todo. Tenemos todo lo contrario. Pero ¿qué sucede? Como Dios es incomprensible, yo tengo que gozarme, sentirme seguro cuando yo veo que Cristo me amó. Suficiente. Suficiente con eso, hermano. Pero también no deja de Dios de venir a revelarse a sí mismo otras facetas de características personales de Él para darme confianza a mí. De verdad podemos nosotros conocer a Dios. ¿Qué piensan ustedes? No y sí. Solo un poquito, yo creo que... No y sí. ¿Por qué? En las limitaciones que tenemos, porque así dice también Juan en su oración, que es la vida eterna, que Sí, correcto, a ver, correcto. nos permite, en la medida también que nosotros nos expongamos. Amén. Ese deseo de conocerlo, ¿no? Entonces quiere decir que sí Indudable. podemos conocer a Dios. Y la Biblia es la mejor manera de entender que la respuesta es un sí. Sí podemos conocer a Dios. No en su totalidad, pero eso sí, lo suficiente para entender que Él, por medio de Cristo, me amó a mí. Ahora, en la Escritura, y aquí hay una palabra espesa, como dice mi esposa y mi suegra, la cognoscibilidad, el conocimiento de Dios no es problema. Dios se está revelando, hermano, en cada palabra de la Biblia. Dios se revela. Dios habla de sí mismo. Y no porque Él es orgulloso, sino porque Él desea que nosotros lo conozcamos. Cuando nosotros conocemos a alguien es para entablar, ¿qué cosa? Una relación íntima. Dice fue su propósito para poder emplear, para glorificar a Él, ¿no? Hay de todo, hermano. Va a ver después, sí. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? El problema no es que Dios no se ha revelado. Y la Biblia, en Salmos 14:1, habla cuál es el problema. Es el corazón del ser humano que no quiere. Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice. Pero hermano, si yo veo aquí el sol, siento el calor en mi piel, siento el frío, siento el agua helada, veo mi piel, veo a cada uno de ustedes que somos diferentes. ¿No cree usted que hay un creador? Pero ¿qué dice el necio? Dice, en su corazón no hay Dios. ¿Por qué? Se han corrompido, dice. Hacen obras abominables cuando yo niego la existencia de Dios. ¿Qué viene? La corrupción. Corrupción, perdón, gracias. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien, dice. ¿Ok? Por eso nosotros, como iglesia, usted, hermano, como creyente, debe anhelar, por medio de la palabra, conocer a Dios, porque eso lo va a ayudar a usted y a nosotros, nos va a prevenir a que no caigamos en hacer obras abominables. Nuestro conocimiento de Dios, hermano, tampoco, no vayamos a caer en ese error. El conocimiento de Dios no es un resultado de estudio, hermano. Y tampoco de las meditaciones profundas que tengamos. No, hermanos, no. Más bien nuestro conocimiento viene de cómo Dios se ha revelado a sí mismo. ¿Por medio de qué? Comenzando con la naturaleza, la historia,
la profecía y el milagro. ¿La profecía qué es? La palabra y los hechos portentosos de Dios. Y los medios ordinarios y extraordinarios. ¿Ok? ¿Cuáles son los medios ordinarios? La oración. ¿Por qué la oración es un medio ordinario? Porque yo quiero hablar con Dios. Yo necesito hablar con Dios. Yo deseo, yo anhelo hablar con Dios. ¿Y cómo hablo con Dios? Por medio de la oración. Y esa oración es el resultado de ¿qué? De que Cristo me amó. ¿Quiero comprender a Dios? Me amó a Cristo. Y si yo entiendo que Cristo me amó, ahora yo, Señor, habla en mi corazón. Háblame a través de tu palabra. Cambia mi vida. Los símbolos de gracia. Los sacramentos, pues. La Santa Cena. Esos son medios ordinarios que nosotros, como pueblo, por medio de que Cristo me amó, de la obra del Señor Jesús, yo puedo ahora venir y compartir, tener intimidad con Él, celebrar sus victorias y también celebrar y esperar su regreso. La palabra es un medio ordinario. Y algo que encontramos en la palabra que es la disciplina eclesiástica, que Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿Dios nos corrige porque nos odia o porque nos ama? Porque nos ama. Y es incomprensible, ¿verdad? Porque nuestra mente corrupta, si alguien te dice algo es porque tú le caes mal, ¿sí o no? Y nosotros lo hemos experimentado cuando éramos chiquitos. Mi mamá no me quiere dar caramelo porque no me quiere. ¿Me explico? Cuando alguien nos corrige, ¿qué es lo primero que pensamos? Es que le caigo mal. Pero en cambio, cuando yo veo que la disciplina, que Dios a su pueblo disciplina dentro de la iglesia, de su pueblo, ¿ok? De su pueblo. Disciplina, ¿por qué? Porque Dios me ama. Y me amó tanto que prefiere Él disciplinarme a que yo reciba el castigo que recibió el Señor Jesús. Cuando Él me amó y se entregó a morir en la cruz. Qué bonito eso, ¿verdad? Imagine todo lo que viene siempre el centro. Dios, su revelación, su palabra, los medios de siempre. Ahora, los medios extraordinarios. Visiones, sueños, revelaciones directas y milagros. ¿Quiere decir que nosotros creemos en eso el día de hoy? No. Quiere decir que esas visiones, sueños, revelaciones directas y milagros fueron en un tiempo, ¿para qué? Para revelar a aquel que iba a ser el medio por el cual Dios iba a derramar su amor, que era ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Confirmando todo. ¿Me explico, hermano? Dios se revela a sí mismo por medio de la creación. Hermano, unos colores que se miran, ¿verdad? Tan preciosos. Unas flores, hermano. Lo más simple que una flor. Hay algunas flores que tienen unos colores tan preciosos que ni sé cómo llamarlas. Hasta con formas de animales, ¿verdad? Hasta con caras de un ser humano. Qué bonito es las flores. Los pájaros. Las plantas. Usted, hermano. Mírese al espejo. Sí. Hay unos que son feitos. No, pero todos son preciosos de Dios. ¿Qué somos? No, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Todo esto, lo que existe, la creación, todo lo que hemos estado hablando, aún cuando nos vemos al espejo, ¿sabe para qué es, hermano? Para que nosotros conscientemente tengamos un entendimiento de que hay un creador. No somos accidentes, hermano. Hay un meme que vi en línea. Mamá, mi papá dijo que nosotros venimos del mono. Sí, papito, la familia de él. Nosotros no venimos del mono, hermano. No somos el producto de la evolución.
de una sopa de organismos. Una explosión. No, hermano, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que pasa es que al mono lo afectaron. Sí. Entonces, cuando yo veo todo, mi conciencia, ¿dónde debe caer? Centrada. Hay un creador. ¿Y cómo será ese creador de poderoso? Que tiene poder de crear de la nada todo. Y también tan sabio de crear tantas plantas, tantos seres humanos diferentes, tantas cosas diferentes que ninguna se parece a la otra, hermano. Un copo de nieve no se parece al otro copo de nieve. ¿Iba a decir algo, hermano? Oh, las huellas dactilares. Gracias, hermano. Eso no fue un accidente o un producto de mamá y papá, hermano, no. Dios nos creó. Dios te creó. Por eso le decía a las hermanas, el Día de las Madres, hermanas, usted fue creada mujer, usted es madre, usted es mujer y no fue un accidente de Dios. Valore eso. Cumpla su propósito dentro de la creación. La conciencia humana, hermano. ¿Qué viene a hacer la conciencia? ¿Por qué Dios nos ha dado la masa gris que tenga aquí para que nosotros entendamos que hay un creador y que ese creador, a través de todo, ¿para qué lo hace? Para tener una relación. ¿Con quién? Con usted y conmigo, hermano. Una creación con el mundo que Él creó. ¿Ok? Ahora, ya que entendemos todo eso, aquella pregunta que dice, ¿cómo yo me atrevo a hablar de Dios? No, hermano, no es un atrevimiento. No es un atrevimiento, hermano. Es que ahora nosotros, por su misericordia, entendemos que hay un Dios y que Él se ha revelado a sí mismo y que Él desea que nosotros lo presentemos a otros para que lo conozcan también. Todas las cosas se estudian a la luz de Dios. Yo no sabía esto, hermano. Pero calculaciones matemáticas, ¿por qué la matemática es tan importante? No estamos hablando suma, resta, no, estamos hablando hasta cómo dirigirse y localizarse en el espacio. Todo tiene cálculos geométricos, matemáticos, todo. Las palpitaciones del corazón, todo tiene un ritmo matemático. Quiere decir que hay una mente que hermano, todo está proporcionado. Los colores. Usted que es pintor, hermano. Si usted pone tantos galones de una pintura blanca y le mete un color, un medio cuarto de una pintura, empieza a mixear y cambia el color blanco, se vuelve de otro color. Pero hay medidas exactas que se tienen que hacer, hay recetas exactas, ¿verdad? Así es Dios. Combinas el verde con el amarillo, el azul. ¿Sí? Las combinaciones perfectas de los colores. Hermano, yo he visto unos colores en el cielo. Tornasol, yo nunca, ni sé cómo se llama, hermano. Qué lindo eso. Qué lindo eso, hermano. Ni los mejores pintores. Ahí nomás es suficiente luz, hermano, para mirar, dar fe de que hay algo superior. Amén. Hay un Por eso, diseñador. amén, que hay un diseñador. Por eso nosotros nos atrevemos a hablar de Dios, porque Él se ha revelado a sí mismo. Todas las cosas nosotros las tenemos que ver a la luz de Dios. Nada de lo que fue creado por alguien más, ¿no? Dios creó todo. Dios es el comienzo de todo y todo es usado por Dios para mostrarse a sí mismo. ¿Qué es lo que dice Romanos 11:36? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Y que dice, amén, dice. Sigamos leyendo el cuarto párrafo. Ningún ser humano tiene la capacidad para entender a Dios exhaustivamente. Existe una barrera infranqueable
que impide un conocimiento completo y exhaustivo de Dios. Somos seres finitos, amén. Amén. Dios es un ser infinito y ahí radica el problema. ¿Cómo puede algo que es finito comprender a algo que es infinito? Los teólogos medievales tenían una frase que se ha convertido en un axioma. Axioma es una proposición clara y evidente que no se necesita explicar. Lo que hemos hablado de naturaleza. Es algo ya claro, Algo- establecido. Algo establecido, claro que hay un Dios, hay un creador. Ahora, lo finito no puede aprender o contener a lo infinito. No hay nada que resulte más obvio que esto. Este es un objeto infinito, que un objeto, perdón, infinito no puede ser introducido dentro de un espacio finito. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos no pueden contenerte. Ah, sí. Imagínese, hermano. Dice, ¿dónde tiene el Señor el mundo? Dice, en la palma de su mano. Para declarar una verdad que Él está sobre todo, ¿verdad? Ahora, el otro párrafo. Este axioma contiene una de las doctrinas más importantes del cristianismo ortodoxo. Se trata de la doctrina de la incomprensibilidad de Dios. Este término puede no ser bien entendido. Este término puede no ser bien entendido. ¿Ok? Dios es incomprensible. ¿Sí? ¿Por qué? Dice aquí el escritor, el hermano Arcí. Puede sugerir que como lo finito no puede aprehender a lo infinito, entonces es imposible llegar a conocer nada sobre Dios. Si Dios está más allá del entendimiento humano, y hace una pregunta, ¿no sugiere esto que toda discusión religiosa no es más que mero palabrerío teológico y que entonces, como mucho, solo nos queda un altar a un Dios desconocido? No, hermano. No. Todo fue creado, dice Romanos 11:33, por Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Así que hay un ser que se revela a sí mismo para que usted y yo tengamos una relación con Él. No es que nosotros venimos, hacemos un altar y vamos a cantar, como dicen mucha gente, los ateos y muchos opositores del cristianismo, que dice, ustedes son locos, le cantan a un fantasma, le cantan, todo, ahí está Dios, eso puede ser Dios. Dios es mi dinero, Dios es esto, Dios es el carro, Dios, no. Hay un ser que es divino, trascendental, que yo no nunca lo puedo conocer, pero que Él ha dejado suficiente luz para que yo venga, tenga una relación con Él. ¿Por medio de quién? Del amor que Él mostró a través de su Hijo, sacrificio, paciencia. Y eso viene también de Él, No es de nosotros, ¿no? es de vosotros. Y esto es para algo, ¿para qué? Para que Él no sea desconocido y no digamos como dice esta gente, solo queda un altar y un Dios desconocido. No, el Dios que a mí me amó, hermanos, es un Dios de propósito, hermano. Es un Dios que Él planea. Ahora, la importancia del conocimiento de Dios fue muy importante para los reformadores. Fíjense, hermano, lo que trajo la reforma, hermano. La importancia del conocimiento de Dios. ¿Sabe qué? Es que no es que la iglesia haya perdido, sino que no es que Dios haya dejado a un... No. Sino que hicieron los reformadores, rescataron esa verdad. La reforma del siglo XVI, hermano, rescató eso, conocer a Dios, porque antes la iglesia tradicional que había, ella no permitía, primeramente, que no leyera la Escritura. Y si yo no leo la Escritura, yo no conozco aquel de que habla la Escritura, de que se trata la Escritura. Uno, si a mí me meten en la idea de un Dios que es castigador, condenador, ¿qué imagen yo tengo de ese Dios? La imagen que tenía la gente en el tiempo de la Reforma. La muerte. La muerte era algo desconocido, hermano.
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sé que si yo muero, porque la Biblia me muestra eso, si yo muero en Cristo Jesús, ¿dónde voy a ir? A estar con Él. En cambio, ¿qué te decía antes de la reforma? Si tú mueres, si no estás bien con la iglesia, y si no llega el sacerdote, y si no haces esto y lo otro, ¿a dónde vas a ir? Al limbo, al purgatorio, al infierno, si no sigue. No, la Biblia no me dice eso a mí. Entonces, ¿qué es lo que hace la reforma? Rescata esa verdad. Que usted y yo, el pueblo, podemos conocer y tener una relación personal con Dios Padre, ¿a través de quién? Del Dios Hijo. Tristemente, hermano, la iglesia tradicional había monopolizado negativamente, sí, ¿ok? Qué tristeza. Habían monopolizado, ¿cómo se dice? Secuestrado a la fuerza. No solamente la palabra de Dios, sino también a su prometida, que era la iglesia. La religión tradicional manoseaba a la prometida de Dios. Hermano, es serio. Y eso es lo que se hace ahora, el día de hoy, muchos pastores, entre comillas, que utilizan a la novia de Dios, de Cristo, para sus beneficios personales. La mantienen con miedo, la abusan económica, emocional, espiritual, física, dictador. ¿Me explico, hermano? Lo mismo está pasando. Monopolizan negativamente, quitan el derecho que Dios, a través de ese amor en Cristo, dio a la iglesia de conocerlo a Él, de tener una intimidad con Dios. En su libro Las instituciones de la fe cristiana, Juan Calvino, ¿sabe cómo comienza este hombre? Con una pregunta muy simple, y es la misma que hace la escuela dominical. ¿Cuál es el fin primero de la vida humana? ¿Para qué fuimos creados? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin? La finalidad. ¿Para qué nos creó Dios? Solamente para estar aquí gastando oxígeno y ocupando un lugar. Ni los logros que tengamos nosotros más grandes, esos van a quedar atrás. Y viene esta pregunta que hace Calvino: ¿cuál es el fin primero de la vida humana? Él viene y dice que los seres humanos puedan conocer al Dios que los creó. Eso es precioso. ¿Cómo es la pregunta que hace el libro de la escuela dominical? Ahora soy salvo. Soy salvo, ¿y ahora qué? El nuevo Génesis se ha hecho en tu vida. ¿Ahora qué? ¿Para qué? Y eso es lo que la iglesia, muchos miembros de la iglesia han perdido la brújula. Solo van el domingo, ya cantan, ponchan tarjeta y se acabó. Ya cumplí, ¿no? Sí. ¿Cuál es el fin primero de la vida humana? Que los seres humanos puedan conocer al Dios que los creó. ¿Sabe que las confesiones de fe también empiezan de esa manera? Lea todas las confesiones de fe, hermano. Lea solo el comienzo. Que Dios dio su palabra para que nosotros lo conozcamos a Él a través de su palabra. Y no sé si está bien dicho lo que voy a decir, pero Dios está más preocupado que usted lo conozca a Él. Porque nosotros vamos detrás de lo que podemos obtener de Dios. No, Él va detrás Él quiere que tú lo conozcas a Él primero. Su palabra. Llegar a conocer a Dios, hermano. Y honestamente hágase esta pregunta. Llegar a conocer a Dios, ¿qué es lo que nos lleva a entender quiénes somos nosotros, hermano? De verdad, ¿quiénes somos nosotros? Para que él tenga memoria. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es el propósito de la vida?
¿Cuál es el propósito de la vida? Y el Señor Jesucristo viene y dice en Juan 20:31, que es el versículo clave de Juan, el Evangelio de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, dice, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Y por qué dice el Evangelio de Juan 20:31? Pero estas cosas se han escrito, dice Juan el apóstol. Estas cosas que yo he escrito, que escribí en el Evangelio de Juan y las que están escritas aquí, son más que suficientes. Pero hay muchas cosas más, dice, que él hizo. Pero no, dice, con esto es más que suficiente para que tú, que dice aquí, que creas que Jesús es el Cristo, es el Salvador, que Él es nuestro mediador, que Él es la fuente de la vida, que Él es el pago, la redención, el holocausto, el gran sumo sacerdote. Él es todo, ¿verdad? Él es hijo de Dios también, Él es hijo de Dios, dice, Él es sin pecado, Él es perfecto. Y para que creyendo, ¿qué cosa? Que Él vino, tengas vida en su nombre. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17:3, esta es, lo que estaba diciendo usted, esta es, ¿qué cosa? Dice, la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahí están los testigos de Jehová, están, ¿verdad? No. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. ¿Cómo yo conozco a ese Dios verdadero? Por medio de aquel que es la imagen del Dios invisible, que es Jesucristo, que Él vino, que fue enviado, que Él obedeció. ¿Para qué? Para que yo, por medio de su amor, al entregarse la cruz, entendiera que el Padre me amó enviando al Hijo a que muriera por mí. ¿Es incomprensible Dios? Sí lo es. Pero a la misma vez, las luces que Dios nos da acerca de quién Él es más que suficiente, hermano, para que usted y yo nos deleitemos en Él. Tengamos confianza. Gracias a esa revelación, hermano, gracias a los, ¿cómo diría? Los destellos de luz que aquí vemos, podemos entender que Dios es una persona. Él se enoja, Él se alegra, es un ser consciente. Cuando dice consciente, ¿qué es? Que tiene conocimiento de algo, especialmente Él actúa, y Él actúa de una manera tan cabal que Él conoce sus propios actos. Él no hace como nosotros a la loca. Sí, ya ni me acuerdo dónde puse las llaves. No, Dios todo lo que hace, lo hace de una manera que Él sabe sus propios actos. Él es consciente de lo que hace. Y también Él es consciente de sus actos y las consecuencias de sus actos. Pongámosle en mente. El ser humano peca. ¿Y qué hace el Señor? Envía a Jesús. Y nosotros recibimos la salvación por medio de ¿qué? Del acto de misericordia de Él al salvarnos a través del Hijo. Un plan. Ahora, si el Señor es consciente de cómo actúa, ¿cómo lo hace Él? ¿Forzado? ¿Porque nos debe algo? ¿Motivado por algo? No. Él voluntariamente hace las cosas. En su libre albedrío. Dios obra libre. Él es soberano de hacer y deshacer lo que Él quiera, ¿sí o no? Como dice en Efesios, en amor y por el puro afecto de su voluntad. Amén. Otro dice porque le dio la
Ahora sus actos. Sí, a él le dio la gana. Así. Ahora, ahorita esta palabra que dice el hermano, a él le dio la regalada gana, digamos. Quiere decir que él no está confinado a accionar conforme a las cosas que suceden en este mundo. Él hace las cosas afuera del tiempo, del espacio, la materia, tus necedades, mis necedades. Él hace las cosas con un propósito, no motivado a